Se nos da el vector A en forma de componente, y se nos pide que busquemos un vector unitario en la dirección del vector A. Para encontrar el vector unitario en la dirección de un vector v, primero encontramos la magnitud del vector v, y luego el vector unitario en la dirección del vector v es igual al vector v dividido por la magnitud del vector, lo que equivale a multiplicar cada componente del vector por 1 sobre la magnitud. Sin embargo, antes de hacer esto, echemos un vistazo a la gráfica del vector A en el espacio, así como el vector unitario en la dirección del vector A. Así que aquí hay un gráfico del vector A en el espacio, el vector azul, y el vector rojo es un vector unitario en la misma dirección que el vector A. Entonces, estamos buscando la forma componente de este vector unitario rojo aquí. Entonces comenzaremos por determinar la magnitud del vector A. Entonces, la magnitud del vector A sería igual a la raíz cuadrada de 1 negativo al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 2 al cuadrado, lo que nos daría la raíz cuadrada de 1 más 25, más 4, o la raíz cuadrada de 30. La raíz cuadrada de 3 no se simplifica. Entonces ahora podemos encontrar el vector unitario en la dirección del vector A. El vector unitario en la dirección del vector A va a ser igual al vector A dividido por la magnitud del vector A, que acabamos de encontrar. Esto es lo mismo que 1 dividido por la raíz cuadrada 30 veces vector A en forma de componente, que es negativo 1, 5, 2. Entonces el vector unitario tendría un componente x de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 30, un componente a de 5 dividido por una raíz cuadrada 30, y un componente as de 2 dividido por una raíz cuadrada de 30. Entonces, si bien este es el vector unitario en la dirección del vector A, se puede esperar que racionalices cada uno de estos denominadores, así que también mostraremos eso. Entonces, si tenemos 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 30, para racionalizar esto, multiplicaríamos por la raíz cuadrada 30 sobre la raíz cuadrada 30. Lo que nos daría una raíz cuadrada negativa 30 sobre 30. Y luego para racionalizar 5 dividido por la raíz cuadrada 30, multiplicaríamos por, nuevamente, la raíz cuadrada 30 sobre la raíz cuadrada 30, y cuando hacemos esto aquí tenemos 5 raíces cuadradas 30 divididas por 30, y notamos cómo esto simplifica nuevamente, el factor común de 5, entonces 1, 5 y 5, y 6, 5 y 30, por lo que esto se simplifica a la raíz cuadrada de 30, dividido por 6. Y finalmente, para 2 divididos por la raíz cuadrada 30, nuevamente multiplicamos por la raíz cuadrada 30 sobre la raíz cuadrada 30, que es igual a 2 raíces cuadradas 30 dividido por 30, y nuevamente esto también simplifica, factor común de 2, hay 1, 2 y 2, y 15, 2 y 30. Entonces, si tenemos que racionalizar los denominadores de cada uno de estos componentes, también podríamos expresar el vector unitario con un componente x de raíz cuadrada negativa 30, más de 30. El componente y como raíz cuadrada 30 sobre 6. Y el componente z como raíz cuadrada 30 sobre 15. Por lo tanto, es importante reconocer que estos dos vectores unitarios son iguales, solo que los componentes se expresan en una forma ligeramente diferente. Para el propósito de nuestra tarea, estoy de acuerdo con dejarla aquí en este formulario, pero debemos ser conscientes de ambas formas. Y nuevamente este vector unitario aquí, es este vector rojo aquí. El vector unitario en la misma dirección que este vector azul al vector dado A. Espero que hayas encontrado esto útil.